Vamos a cantar otro himno, himno número 56. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Me delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardará su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Me delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerá a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Me delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Gracias, hermanos. En este momento, pastor. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la Biblia, por favor. Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, versículos del 1 en adelante. Nehemías 1, versículos desde el 1 hasta el 4, por favor. Cuando tengan la cita, digan amén, por favor. ¿Estamos? Nehemías 1, versículos del 1 al 4. A ver, ¿ya? ¿Estamos? Vamos a leer juntos a la cuenta de 2, 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones. A ver, hermanos, paremos un momento. Nadie está leyendo. Dije juntos. Lo vamos a leer en coro, juntos, a la cuenta de 2, 3.
Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oramos. Amantísimo Padre, en estos momentos queremos rogarte, Señor, quédate con nosotros durante este tiempo de predicación de tu palabra. Habla a cada vida, Señor amado, habla a cada corazón, a cada mente, Señor. Mi Dios, sea tu palabra en estos momentos trayendo comprensión y bendición a cada uno de tus hijos, Señor amado. Sea tu Santo Espíritu enseñando en todo momento, y te ruego por mí, Señor, úsame para poder predicar, para poder exhortar, para poder exponer este mensaje, mi Dios. Que al final de todo, Señor amado, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre honrado, al ajustar nuestras vidas a tus preceptos, a tu voluntad, Padre. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Cambia el patrón de tu vida. Es el tema que quiero esta noche compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Y para esto, pues, tomando la historia de la nación de Israel en el libro de Nehemías, y principalmente la actitud y el proceder de un hombre, del cual su nombre ha quedado plasmado a través de la historia, tanto de Israel, pero también en el cristianismo se lo ha nombrado tantas veces, ya que su nombre está plasmado en las Escrituras. Me refiero a Nehemías. Y esta noche estaremos aprendiendo algunos procederes que tuvo Nehemías y que son tan necesarios en los principios bíblicos, que son tan necesarios en los principios del cristianismo. Así es que la palabra de Dios nos dice que Nehemías, hijo de Acalías, escribe esto, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Número 1, una de las características y procederes de Nehemías es que Nehemías tuvo compasión. Acaba de escuchar, acaba de recibir una tan dolorosa noticia. El pueblo de Israel, por su idolatría, había sido castigado por el Señor. El Señor les advirtió tiempo atrás, por medio de los profetas, las cosas que acontecerían si ellos no dejaban la idolatría, si no dejaban el sincretismo religioso, si no dejaban de esa adoración del labio hacia afuera, pero su corazón para nada se conectaba con Dios. Dios se los vino advirtiendo vez tras vez. Es más, en las primeras generaciones, aquellas que entraron a la tierra prometida, el Señor les habló. Presten atención acá, por favor. El Señor les habló por medio de Moisés, cuando les dijo: si obedeciereis a mi ley, si pusiereis en práctica los mandamientos, los pusiereis por obras, entonces recibirás esta y esta bendición. Entre las bendiciones que Dios proclamó a través de Moisés, les dijo: nadie podrá hacerles frente. Cualquiera que venga contra ustedes
tendrá que huir, tendrá que retroceder, porque nadie podrá hacerles frente, porque yo Jehová estoy con ustedes. Pero sucederá que si desobedeciereis y no hiciereis lo que yo os mando, dijo él, si no pusiereis por obra mis mandamientos, mis preceptos, entonces vendrá maldición sobre ustedes. Y allí nombra una lista de maldiciones, y entre ellas dice: vendrán pueblos ajenos, vendrán gente de lengua extraña, de rostro rústico, gente de alta estatura, muy fuertes y desconocidos, y llevarán cautivos a sus hijos, sus hijas, y a muchos de ustedes los matarán, estrellarán a sus hijos. El Señor lo anunció anticipadamente. En el proceso de los años, reyes tras reyes que se desviaron y se fueron tras la idolatría y llevaron al pueblo a la idolatría, el Señor advirtió a través de los profetas: voy a cumplir lo dicho. Voy a enviar el terror de parte de naciones desconocidas. El pueblo nunca hizo caso, hasta que llegó el momento y el pueblo de Israel, los dos reinos, tanto Judá como Israel, porque en el proceso, en el tiempo, se dividieron después de Salomón. Israel se dividió entre Judá e Israel, y ambos fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos a causa del pecado. Mejor dicho, en otras palabras, Israel fue llevado cautivo a causa del pecado. Pero lo que tenemos en Nehemías es la última parte de la historia de Israel en la Biblia. Cuando usted quiere saber dónde termina el Antiguo Testamento realmente, termina en los libros de Esdras y Nehemías. Es lo último que sabemos en las fechas de la historia de la nación de Israel. Después de la vida de Nehemías y de Esdras, lo comunicado en estos libros, no sabemos más de lo que le pasó a Israel, sino por un libro apócrifo llamado Tobías, parece que es Tobías. Es un libro apócrifo, el cual fue escrito por un judío, pero no fue inspirado por Dios. Fue escrito nada más como un informante del periódico del día. En esos 400 años de los cuales la Biblia no nos habla de que Dios hizo algo por el pueblo, allí escribió un judío, y de ello se sabe un poco lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero en la Biblia, el Nuevo Testamento termina con Nehemías y Esdras. Aunque usted no encuentra a Nehemías antes de Mateo, Nehemías y Esdras en el tiempo de la historia son los últimos acontecimientos que conocemos de Israel. Bueno, dejemos esa parte allí. Pero punto número 1, ten una compasión, o ten compasión. Nehemías tuvo compasión. Acaba de escuchar un relato muy doloroso, acaba de escuchar una noticia fatal. Se le dijo: el remanente, los que escaparon de la cautividad, los que quedaron allá en Israel, están viviendo de una manera inhóspita, terrible, en afrenta. Escúcheme, el diablo a través de los pueblos paganos estaba burlándose, estaba menospreciando, afrentando a los que quedaron allá en Jerusalén, a los que quedaron en el pueblo. Burlábanse de ellos. Es como decirle: miren, ¿que no se han dado cuenta que no son nada? ¿No eran ustedes el pueblo orgulloso? El pueblo que decía que tenía al Dios de los ejércitos. ¿No eran ustedes la gran nación que creía que era tan poderosa que podía batallar contra cualquiera y ganaría sus batallas? ¿No eran ustedes? Y hacían escarnio de ellos. Y dice que los muros de Jerusalén estaban derribados, y eso le causó tanto dolor a Nehemías que tuvo compasión por sus hermanos y por su ciudad natal. Nehemías era ahora uno de los cautivos en tierras ajenas, y era copero del rey de aquellas tierras. Pero al escuchar esta noticia, mira lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Me senté, estoy en el versículo 4. ¿Y qué hizo? Y lloré. Pare un momento, imagínese a Nehemías
Le acaban de dar una gravísima noticia, dolorosa noticia, y él hace lo que naturalmente haría alguien que ama a alguien. ¿Me está escuchando? Si usted ama a sus familiares, si usted ama a sus hijos, a sus hermanos, y están en otra ciudad, y están pasando por una situación muy crítica, están enfermos, además no tienen para su alimentación, están llenos de llagas, de lepras, y aparte las autoridades los oprimen, y vienen y le cuentan todo eso a usted, ¿cómo reacciona usted? ¿Se queda tranquilo? ¿Sonríe? ¿Se sienta a almorzar y a merendar y a desayunar como que nada está pasando? Pues no. Hay un problema en el corazón, hay un dolor en el corazón, y fue lo que pasó con Nehemías. Se sentó, dice, y lloró, y no solo eso, dice, e hice duelo por algunos días. ¿Sabe? Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra vida debe ser transformada. La muestra, escúcheme, la muestra de que realmente soy salvo, la muestra de que realmente Cristo está en mi vida y tengo la seguridad de la vida eterna, es un cambio en mi vida. Es un cambio en mi manera de pensar, es un cambio en mi manera de ver la vida, es un cambio en mi manera de proceder en la vida. Y ese cambio tiene que ver con tener compasión. Nehemías tuvo compasión de sus hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos mirar a las afueras. Hay gente allá afuera que no quiere admitirlo, pero hay gente allá afuera sin Cristo, que está viviendo en oprobio, que está viviendo cautiva, que está viviendo en la miseria y no se dan cuenta. ¿Está entendiendo? Hijos, jóvenes y adolescentes que están viviendo en una miseria por la depravación, por la vanidad. Padres que están viviendo una vida totalmente irresponsable, alejada de Dios, sin ser el ejemplo que debieran ser para sus hijos en casa y tratando de exigir algo que ni ellos viven. Pero lo más triste es que viven sin Cristo y sus almas están condenadas al infierno. Esa es la forma en que vive el mundo. Pero Dios llama al cristiano como a Nehemías a tener compasión por la gente de allá afuera. ¿Me está escuchando? Mientras usted se está durmiendo en la enseñanza, hay gente allá afuera que padece. Hay gente allá afuera que necesita. Hay gente allá afuera que clama por ayuda. Ellos no entienden de qué manera deben ser ayudados, pero ellos claman por ayuda. ¿Me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? De manera que el cambio que debe haber en nuestras vidas es que necesitamos tener esa compasión que tuvo Nehemías. Escúchenme una cosa. Nehemías, es posible que en el lugar donde él se encontraba usaba la mejor vestimenta, tenía comida, tenía techo. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Tenía techo. Tenía todo lo que un hombre podía necesitar, a pesar de que él era un siervo del rey Artajerjes, pero él tenía todo. Sin embargo, él se preocupó de los que no tenían, se preocupó de aquellos que estaban sufriendo. ¿Me está escuchando? Ten compasión. Ese es el cambio que debe haber en tu vida, en mi vida. Escúchenme, hermanos, escúchenme por favor, no se duerma y preste atención. El principio bíblico es interesarse por el problema de los demás. No vivir solamente interesados en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Voy a decirle algo, hermano. Empecé hablando que el tema es corta o cambia tu patrón. ¿Qué es el patrón? Mire, no sé si expliqué la semana pasada o la antepasada aquí. Yo quiero injertar una planta, quiero que dé mejores frutos. Bueno, es una planta de naranja y yo quiero que produzca más y que cambie su fruto, tal vez más dulce, más sabroso. Entonces le corto el patrón, ese tronco del centro que va subiendo, lo corto y traigo el injerto, es decir, una rama de una naranja mejorada. Y la pego allí, la injerto. Obviamente hay un proceso, pero tengo que cortar ese patrón. O tengo que injertarla y luego cortar ese patrón. ¿Para qué? Para que no siga creciendo el mismo patrón.
para que ya no continúe con el mismo sabor y la misma producción. ¿Me está escuchando? Presten atención acá. Pero si yo no corto ese patrón e injerto, ¿qué va a pasar? ¿Dará mejores frutos? No va a dar mejores frutos, ni en cantidad ni en calidad. Pero yo injerto y corto el patrón, entonces lo que va a salir después es algo mejorado. ¿Me está escuchando? ¿Qué sucede con nosotros? Hemos crecido con un patrón. Hemos crecido con el patrón que nos heredó la familia. ¿Qué nos heredó la familia? Preocúpate por prosperar. Preocúpate por salir adelante. Preocúpate por estar bien. Preocúpate porque te sientas placenteramente. Preocúpate porque te vaya bien. Y buscamos lo nuestro. Tenemos compasión de nosotros y buscamos que toda la gente tenga compasión de nosotros. Y déjenme decirles, eso se vive todavía en el cristianismo. ¿Cómo hay cristianos que todavía buscan que la gente tenga compasión de ellos, pero los cristianos no quieren tener compasión de nadie? ¿Me está escuchando? No es ese el principio bíblico. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, Él no vino para que tengan compasión de Él, de cómo lo rechazaban, de cómo lo menospreciaban, de cómo lo insultaban, de cómo intentaban matarlo. Es más, cuando lo iban a apresar, ¿qué hizo Pedro? Hermana Manuela, ¿qué hizo Pedro cuando iban a apresar a Jesús? Cuando ya lo iban a agarrar, ¿qué hizo Pedro? Cuando ya lo iban a agarrar, hermana, ¿qué hizo Pedro cuando ya lo iban a agarrar a Jesús? Cuando lo agarraron. Hermana Rosita, ¿qué hizo Pedro cuando atraparon a Jesús? No. En el momentito que lo atraparon, después sí lo negó. En el momentito que lo atraparon, a ver. No, sí lo entregó con un beso, pero apenas lo atraparon, lo agarraron, ¿qué hizo Pedro? Exacto, él pensaba que andaba deshojando verde. Agarró su machete con un manaba, para mí que Pedro era manaba. Sacó su cuchilla, se la voló de un solo, la oreja cayó como hoja. ¿Qué le dijo Jesús? Basta, guarda tu espada, basta. El Señor no puso cara de compasión. Ay, muchachos, ¿qué va a pasar ahora conmigo? Me atraparon, muchachos. Ay, no puso cara de compasión. No intentó que tengan compasión de Él. Él vino dispuesto a entregarse, a sufrir por favorecer a una humanidad que no lo merece. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Tenemos que cambiar nuestro patrón. Estamos buscando que la gente se compadezca de nosotros, cuando nosotros debemos compadecernos de la gente. Ay, es que soy cristiano y la vida cristiana es tan dura. Ay, vecina, no me diga, usted es cristiana. Qué pena. No, qué alegría que soy cristiano. Qué gloria que soy cristiano. Qué bendición que soy cristiano. ¿Me está escuchando, hermano? Nehemías nos demuestra una vez más el principio bíblico. Él tenía todas las comodidades, pero él tuvo compasión por los cautivos, por el remanente que había quedado allá en Jerusalén y estaba viviendo en afrentas, en dificultades y necesidades. Punto número 2. Pero no es suficiente que tengas compasión. No es suficiente sentir compasión si no haces nada para ayudar a otros. Necesitas tener una causa. Es el siguiente punto. Necesitas tener una causa, pues allí hay una necesidad, hay un problema. Necesito tener una causa y necesito empezar a batallar, a luchar, porque tengo una causa. Y mira lo que hizo Nehemías, el proceder de Nehemías. Se entera de una mala noticia, empieza a llorar, tiene compasión, pero miren lo que hizo el versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman,
y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Luego que dice que todos ellos han cometido malos pecadores. ¿Qué dice? A ver, hermana Blanquita, ¿qué dice allí? No, léalo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hemos, no dice ustedes han, hemos. Nehemías se incluye, dice hemos pecado. ¿Y dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba allá en el reino, los cautivos, el remanente estaba en Jerusalén, pero Nehemías dice, Señor, hemos pecado. ¿Me está escuchando? Lo que hace Nehemías es interceder, pedir, suplicar a Dios por el pueblo. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Decía al iniciar que la nación de Israel recibió el anticipo. Se le anticipó lo que sucedería si no dejaban la idolatría, si se inclinaban a la idolatría. No hicieron caso, pecaron y pecaron en extremo, pecaron neciamente, fueron rebeldes, sincretismo religioso, ese era su principio, y no obedecieron por más que fue llamada atención. Entonces vino la cautividad y ahora Nehemías dice, hemos pecado, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora el versículo 8, el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí tu nombre. Ellos pues son tus siervos. Recuerden que estamos leyendo la oración de Nehemías. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice él, de copero a quién. Tengo una causa. Ahora Nehemías tenía una causa. Y estaba dispuesto a fijarse. El punto siguiente es una meta. Tengo una meta. Estaba dispuesto a fijarse una meta porque había una causa. Él sabía que sus hermanos estaban sufriendo y esa era su causa. Era doloroso verlos sufrir y esa era su causa. El problema de cada uno de nosotros, hermanos, escúcheme, y se puede ver por la actitud que usted tiene, quizá sentado en el culto de esta manera. ¿Sabe qué me dice su actitud? Ya quiero que se acabe este culto. Ya quiero irme. ¿A qué hora se terminará la predicación? Usted no tiene una causa y ese es el problema. Mientras usted no tenga una causa, no va a fijarse una meta. Y esa es la razón, hermanos, por la cual pasan años en el cristiano y el cristiano no aprende ni siquiera a predicar un plan de salvación, hermano. ¿Me está escuchando? Porque no tiene una causa. Y no tiene una causa porque lo que vimos anterior, no ha tenido compasión. No tiene compasión de los demás cuando hay gente que en el pasado tuvo compasión de cada uno de nosotros. Escúcheme. Y luego esa gente tuvo una causa. Pero esa gente que tuvo una causa se fijó una meta. Nehemías tuvo una causa porque tuvo compasión, pero ahora se fija una meta y dice, Señor, concédeme
concédeme que aquel hombre al cual sirvo, el rey Artajerjes, un hombre inconverso de un pueblo pagano, me conceda el permiso de ir y hacer tu obra. ¿Está escuchando? Nehemías no confió en sus fuerzas y en su capacidad. Su oración, hermanos, no fue una oración de 1 minuto, no fue una oración de 10 segundos, no fue una oración quizá de media hora. Yo creo que Nehemías estuvo mucho tiempo arrodillado, postrado, llorando y clamando a Dios: Señor, perdona a mis hermanos, perdónanos a nosotros y concédeme, Señor. Concédeme que yo sea atendido positivamente delante del rey. Ten compasión. Ten una causa. Ten una meta. Capítulo 2 de Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? ¿Qué dice Nehemías? Entonces temí en gran manera. ¿Sabe? No era cualquier cosa el oficio que cumplía Nehemías. Él tenía, escúcheme, el deber de llegar sonriente a su trabajo. ¿Me está escuchando? Quiero que se conecte acá. Él tenía el deber de llegar con un rostro lúcido delante del rey. El rey no estaba listo para soportar reproches, para soportar rebeldías, para soportar gente perezosa o haragán. Él merecía, o más bien creía ser merecedor de la mejor actitud de sus siervos. Nada que andar por ahí arrastrando los pies, ni que hoy no tengo ganas de trabajar, que hoy no tengo ganas de ir al culto. No. Tenía que ir contento. Pero esta vez había una tristeza tan profunda, ¿me está escuchando?, que por más que él intentara fingir, no lo lograría, porque había un dolor profundo. Hemos visto, él tenía compasión por sus hermanos. Él tenía una causa ahora, y esta vez tenía una meta. Se presentó delante del rey Artajerjes, aún sabiendo que podía perder su vida, aún sabiendo que podían decapitarlo. Por eso dice: y temí. ¿Me está escuchando? Y temí, y no fue un temor de esos pequeñitos, temió en gran manera. El rey podía enojarse y en un instante decir: ¿qué pasa con este insolente que entra a mi recámara con una cara de aflicción? Sáquenlo de aquí y decapítenlo. Él tenía la potestad de decirlo. ¿Me está escuchando? Pero Nehemías estuvo listo, dispuesto, no solamente a llevar a cabo un trabajo, a cumplir una meta. ¿Sabe cuál es la siguiente actitud de Nehemías? Él estuvo dispuesto a dejarse usar por Dios. El problema de nosotros es que no queremos dejarnos usar por Dios. Por eso no lo hacemos. Por eso no tenemos compasión. Por eso no tenemos una causa. Por eso no tenemos una meta. Porque no nos queremos dejar usar por Dios. Hermano, ¿por qué no sale a ganar almas? ¿Por qué no sale a visitar o ayudar a discipular? Pastor, es que yo todavía no sé. Oiga, no se trata de su inteligencia, se trata de que usted se deje usar por Dios. Ay, pastor, es que yo antes sí ganaba almas, antes sí salía. Deje de vivir en el pasado. El pasado ya quedó atrás. Viva el presente. Es ahora. ¿Está escuchando? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Ahora Nehemías, inspirado y usado por Dios, dice: y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey. Ahora, antes de continuar,
Mire lo que hizo Nehemías, el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Haga un stop ahí, haga una pausa. Está Nehemías frente al rey. En ese instante, el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y sabe, como seres humanos podemos errar. Cuando tenemos que responder a la ligera, se nos puede lenguar la traba o podemos decir otras cosas, erradamente. Pero qué impresionante la actitud de Nehemías. Escúcheme, Nehemías nos demuestra una total dependencia de Dios. En cuestión de segundos, él no podía quedarse mucho rato sin contestar al rey. El rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Yo no creo que Nehemías en ese rato dobló las rodillas. Espérame, rey. Padre amado, te pido, te ruego, Señor, dime qué le voy a pedir, dame sabiduría. ¿Cómo le pido? ¿Qué le digo? No tuvo tiempo para eso. ¿Me está escuchando? Buenas noches a los que se durmieron. Se quedan viendo películas hasta tarde, en internet, teléfono, YouTube, Facebook, Netflix, Free Fire. Ya mismo vamos a hablar del Free Fire. No tuvo tiempo de doblar sus rodillas, ni siquiera por 30 segundos para orar, pero en su mente y en su corazón exclamó, Señor, dame sabiduría para hablar con este hombre. Me está preguntando qué voy a pedir, qué es lo que necesito y yo me puedo equivocar. Señor, dame sabiduría. Lo siguiente es Nehemías dejándose usar por Dios. ¿Me está escuchando? Vean el 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pare un momento. Qué atrevimiento de Nehemías. Él no estaba, escúcheme. Él no estaba en la posición de pedir nada. Él no era más que un esclavo, era un copero. Su único oficio era traer la copa de vino al rey y tenía que hacerlo de buena gana. Él no tenía ni siquiera unas vacaciones. Él no recibía los décimos. Él no tenía ningún privilegio. Él era un esclavo y no tenía derechos en el reino. Pero qué atrevido este Nehemías. Si le place al rey, si he hallado gracia delante del rey, deme permiso, déjeme ir. Y era un viaje muy largo, eran muchos días. Es más, no simplemente pidió un viaje para ir, visitar y regresar. Dijo, quiero ir a construir, quiero ir a reedificar. Mire, léalo otra vez. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? Y la reedificaré. Mire, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los judíos, les dijo, derribaré este templo y en 3 días lo volveré a levantar. O si derriban a este templo, en 3 días lo volveré a levantar. Y ahí estaban los judíos criticando y murmurando, este está loco, si en 40 años se levantó el templo, ¿cómo pretende en 3 días levantarlo? En 40 años. No, es una construcción, no es una cosa sencilla. Si dijeron los judíos en 40 años se levantó el templo, ¿cree que las paredes de la ciudad de Israel, los muros de la ciudad, se iban a levantar en 2, 3 días, en una semana, en un mes? Pues no, era un tiempo muy largo. Lo que estaba pidiendo Nehemías era demasiadamente grande, siendo él un esclavo. ¿Me está escuchando? Pero ¿por qué se atrevió? Volvamos otra vez. Número 1, tuvo compasión. Número 2, él tenía una causa. Número 3, él se propuso una meta. Y número 4, estaba siendo usado por Dios. Cuando somos usados por Dios, somos osados. ¿Me está escuchando? Cuando nos dejamos usar por Dios, somos osados, somos atrevidos. Entramos donde otros jamás pensarían que alguien podría entrar. ¿Me está escuchando? Nehemías se enfrentó a la posible ira del rey.
El rey podía en ese instante haber dicho: vengan pronto, guardias, lleven a este loco. ¿Qué se cree? Es simplemente un esclavo y está pidiendo cosas grandes. Es más, esas murallas, esos muros de Jerusalén no deben ser reedificados, porque es un pueblo el cual odiamos, es un pueblo el cual ya destruimos. Hubiera dicho eso el rey. Pero Nehemías estaba siendo usado por Dios, porque su oración había sido anticipada y había en él compasión, una causa, una meta. El Señor lo estaba usando. Mire lo que sigue diciendo. Entonces viene el resultado de todo lo que hemos dicho. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? Qué examen tan duro, ¿verdad? ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Cuál cree que fue el tiempo que le señaló Nehemías? Le voy a decir: no sino hasta terminar la obra. La obra de Dios debe ser completa. Amados hermanos, qué importante es que cortemos ese patrón. Vivimos en un mundo que nos enseñó, generación tras generación, un montón de supuestos principios, pero la Biblia nos demuestra cuáles son los principios que realmente traerán bendición a nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Mire lo que dice el versículo 7. Además, dije al rey, si le place al rey, todavía más, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué pasó? Y me lo concedió el rey según la benéfica mano ¿de quién? De mi Dios sobre mí. Amados hermanos, que la benéfica mano de Dios sea sobre usted y sobre mí. Pero voy a decirle algo: usted está oxidándose y está perdiendo el tiempo si no tiene compasión, si no tiene una causa, si no tiene una meta, si no quiere dejarse usar por Dios. Mire, escúcheme, usted no ha sido salvo nada más porque, bueno, ya, usted fue salvo, yo fui salvo porque Dios quiere usarnos. Resumen, Dios quiere usarnos. Dios no nos va a usar mientras no tengamos compasión, una causa, una meta, y nos dispongamos a que Él nos use. ¿Entienden, hermano? Escúcheme. No importa si usted tiene apenas un mes de ser salvo, no importa si tiene 6 meses, usted puede ser un canal de bendición a su familia. Usted puede ser un canal de bendición a sus vecinos. Usted puede ser canal de bendición a sus compañeros de trabajo y lo que sea, de escuela, de colegio. Escúchenme, jóvenes que están aquí. Ustedes deberían llevar folletos al colegio y regalar a los demás jóvenes. Usted en su trabajo, hermanos que tienen algún negocio y recorren, usted debe cargar folletitos, entréguele un folleto a la gente. Usted habrá sembrado una semilla. Si tiene tiempo de hablarle, háblele. Si no tiene tiempo, entréguele un folleto por el amor de Cristo. Mire, ahí siguen amontonados los folletos. Hermanos, mire, la semana que fuimos a Guayaquil, cuando regresábamos antes de Fumisa, nos quedamos tubo bajo. Y salió un señor a auxiliarnos, a ayudarnos. Cuando nos retiramos, le entregué un folleto. No tuve la oportunidad de hablarle de Cristo porque con esa llanta allí cambiando y una cosa y otra, era difícil. Pero yo sé que un folletito, hermanos, un folletito en el futuro puede servir para ese hombre. En el futuro quizá ese hombre puede encontrarse en una circunstancia de su vida en la cual quizá quiera hasta quitarse la vida por un problema. Pero a lo mejor recordará: alguien me regaló un folletito, ¿qué habrá en ese folleto? A lo mejor nunca lo ha leído, ¿qué habrá en ese folleto? Y al abrirlo, encuentre la respuesta a su problema.
Ha pasado con muchos. Mire, yo digo esto porque cuando a mí me hablaron de Cristo por primera vez, yo oré y supuestamente acepté a Cristo, pero no lo hice en serio. Yo estaba fingiendo. Yo no había creído. Yo estaba nada más colaborando para que la persona que me estaba predicando ya se calme y me deje tranquilo. Pero pasó el tiempo y yo jamás pensé encontrarme en una verdadera necesidad. Y cuando tuve la verdadera necesidad, cuando entendí lo vil y sucio pecador que era y merecedor del fuego eterno del infierno, entonces me asusté, entonces tuve temor, entonces comprendí que si no hacía algo al respecto, no volvería de allá cuando muriera. ¿Me está escuchando? Y en ese instante, lo único fue recordar cada palabra que se me dijo aquel día que me testificaron. Y yo estaba solo en la casa de mi hermana. Allí recordé que lo que tenía que hacer yo era reconocer que soy culpable y merecedor de un juicio eterno, arrepentirme y pedirle perdón a Dios y pedirle a Jesucristo que me salve aceptándolo como mi salvador personal. Recuerdo aquel momento, yo me tiré de rodillas al piso llorando, le dije al Señor: reconozco lo que soy, Señor, soy un vil y sucio pecador, reconozco que si me hubiera muerto antes de este momento, yo estuviera en el infierno. Necesito tu perdón, Señor. Yo reconozco que no puedo cambiar, pero sé que tú eres poderoso. Aquí está mi vida, cámbiala. Pero yo necesito la salvación y le pedí a Jesucristo: Señor Jesús, salva mi alma, te lo ruego, sálvame de la condenación del infierno. Yo te acepto como mi salvador personal porque creo que tú puedes darme vida eterna. Lo acepté. Desde ese día hasta hoy estoy 100% seguro, no tengo ni la más mínima duda de que iré al cielo. Yo iré al cielo porque mi Señor es fiel, Él me salvó. Usted no sabe cuándo la gente tendrá una verdadera o reconocerá su verdadera necesidad. Pero tenga compasión, tenga una causa, tenga una meta y deje que el Señor lo use. Si usted se está durmiendo en los cultos, el Señor no lo va a usar. No lo va a usar. Alguien usó a otra persona para que usted sea salvo. Ahora usted déjese usar por el Señor. Puestos de pie, vamos a orar.